bien, bueno. Vamos a empezar el tema 2, que como les acabo de decir, no es tan complicado. Digamos que es menos nuevo que todo lo anterior, pero todo lo que vimos, van a ver que no era solo para llenar una semana o dos de clases, era porque vamos a usar la anatomía de la planta que hemos aprendido, se usa mucho a partir de este momento en adelante. Y entonces, bueno, las plantas necesitan mucha agua para crecer. Ustedes saben que si se van de vacaciones y se les olvida regar su plantita, cuando regresan ya va, ¿no? Esto es una cosa que nosotros sabemos, pues porque nos las cuentan desde chiquitos, que hay que regar las plantas, etc. Y de algún modo todo el mundo que ha tenido plantas, o sea, la historia de la humanidad, se han dado cuenta de que las plantas consumen mucha agua. El problema es que no se sabía cuánto. Y digamos que el primer científico que se preguntó o tuvo alguna inquietud por tratar de entender cómo y por qué, cómo se usaba el agua, etcétera, en las plantas. Y en general, cómo funcionaban, era un alemán de apellido, ¿era alemán? No me acuerdo. A lo mejor sí era alemán. O Dutch, no sé, no me acuerdo. Hales. Vamos a volver a hablar de él en fotosíntesis, porque una cosa que sí les voy a contar yo, los voy a poner a estudiar el tema de fotosíntesis, que ya se sabe, nada más que lo recuerden. Pero una cosa que les voy a contar es cómo nos dimos cuenta de que la fotosíntesis existía. Y ahí vamos a volver a encontrar esto. Bueno, se puso a estudiar a las plantas y es el primero que, digamos, hizo un análisis cuantitativo de cuánta agua, o sea, todas las plantas necesitan agua, pero cuánta agua necesitan. Y entonces, fíjate, estamos hablando del siglo XVIII, y entonces encontró que él estudiaba el movimiento del agua. No solo él regaba la planta y luego medía cosas. Él hizo un montón de experimentos y de diseños de técnicas para poder estudiar lo que ahora llamamos la fisiología de las plantas, ¿no? Y él se dio cuenta de que las plantas imbibian, que es la palabra que usamos para describir la toma de agua desde las raíces, vivían muchísima agua y que la mayoría de esa agua la perdían por un proceso que le llamó él perspiración. Nosotros ahora le decimos transpiración, que está aquí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, está en naranja. El código aquí es como siempre. Les voy a poner en un color distinto al negro los conceptos en los que tienen que fijar su atención. Y entonces ahora sabemos que en la mayoría, el 90% es una generalización, varía un poco, pero es un hecho. El 90% del agua que una planta absorbe desde las raíces la pierde, no se la queda. Se pierde, y lo está entre comillas porque vamos a ver que no es una pérdida sin ganancia. O sea, hay una razón para que toda esa agua se tenga que ir por las hojas en forma de vapor de agua, y a esa pérdida de vapor de agua a través de las hojas se le llama transpiración. Y es esencial para que ocurra la fotosíntesis, y vamos a ver por qué. Aquí está una tabla donde cuando decimos mucha agua, pues mucho es relativo, mucho no dice nada en realidad. En ciencia, cuando estamos describiendo un resultado y tal, la palabra mucho o poco no nos dice nada. Génesis. Lo de la transpiración, entonces cuando las hojitas, por ejemplo, tengo una hoja elegante y de esa como que de la puntita que tiene, cae agua, o sea, cae gotitas. ¿Eso es porque está transpirando, está sacando su agua? No, ¿a qué hora le salen las gotitas a tu planta? ¿Te has fijado? A cualquier hora del día. Sí, no es normalmente en las mañanas y lo veo porque como está pegado a la madera, caen las gotas y la madera se está hinchando. Ok, no, eso no es transpiración. Estuvo muy buena esa pregunta y qué bueno que observas a tu planta. Lo vamos a ver hoy en clase, ese fenómeno, pero eso no es transpiración. La transpiración la están haciendo sin que ustedes no se dan cuenta. ¿Cómo podrían darse cuenta si a una de las hojas de cualquier planta que tengan durante el día la envuelven con una bolsa de plástico? Y entonces, como se está perdiendo agua por evaporación, se va a condensar, ¿sí? Entonces, toda esa agua que se condensa en la bolsa sí viene por transpiración, porque es un proceso que ocurre lentamente
Y ahorita vamos a ver de qué depende la velocidad de la transpiración. Entonces, eso que tú preguntaste se llama gutación, con G, gutación, lo vamos a ver hoy más adelante, pero no es la transpiración, ¿ok? Bueno, Ok. entonces, estaba yo diciendo que cuando decimos mucho o poco, pues eso da francamente nula información, porque siempre que uno dice mucho o poco es con respecto a qué. Y entonces lo mejor es cuantificar. Y pues hay muchos, si ustedes buscan en los libros de textos, hay muchas maneras en que se ha cuantificado. Esta es una. Esta es cuánta agua se pierde o se evapora por transpiración en una sola planta durante toda la temporada de crecimiento. ¿Cuál es la temporada de crecimiento? Todas estas son plantas de interés agronómico cuyos partes de la planta nos las comemos. ¿Cuál es una estación de crecimiento? Pues del tiempo que dure entre que uno siembra el cacho de patata, de papa que va a crecer hasta que colectas las nuevas papas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es en una sola, pues esta es una leguminosa chiquita, una herbácea, 49 litros nomás. Unas papas, pues 95 litros. Las papas crecen, es una herbácea también como rastrera, no crecen muy alto. Este es el trigo, ya empieza a gastar más agua por temporada. Pero fíjense, un jitomate. Una mata de jitomate, que pueden ser muy altas además, gasta ya 125 litros. Y una planta de maíz gasta el doble de eso, ¿sí? Y luego hay otras tablas donde vemos cuánta agua pierde un árbol y eso ya son 500 o 600 litros y ahí no hay temporadas de crecimiento, sería, no sé si es anual o mensual o así, pero es para que se den una idea. Otra manera de expresar lo que no traigo en la clase, pero decían que al día, depende de la planta y de las condiciones en las que esté, puede consumir, es decir, perder el agua o transpirar un volumen que es como 20 veces el peso de la planta en un solo día, en un día caluroso y al sol, ¿no? Porque la velocidad de la transpiración va a depender de factores ambientales, sobre todo de factores ambientales. Bien, seguimos en la explicación de la transpiración. Entonces, ya dijimos que la transpiración ocurre en las hojas y este es un nuevo, ¿ven? Porque era importante estudiar anatomía. Aquí tenemos un esquema de las hojas y ustedes ya saben muy bien cuáles son todas las partes de la hoja. Entonces, habíamos visto que uno de los parénquimas clorofilianos que hay en todas las hojas es el que está en empalizada y que teníamos cámaras de aire. Y habíamos platicado que esas cámaras de aire eran muy importantes para el intercambio de gases. Entonces, a través de los estomas es la vía por la cual el vapor de agua o la transpiración ocurre. Entonces, el agua se va en estas cámaras de aire, pues hay como películas de agua que están rodeando a las células. Y aquí hay aire, ¿no? Y entonces en esa interfase entre la película de agua que está rodeando a la célula y el aire, ocurre la evaporación y esas moléculas de gas o de agua en forma de gas salen por el estómago. A la transpiración se le dice que es una especie de compromiso o un pago que tiene que hacer la planta para poder hacer la fotosíntesis, porque ese vapor de agua y tal se pierde porque los estomas están abiertos. ¿Para qué necesita la planta tener los estomas abiertos? Porque necesita que entre el dióxido de carbono que se va a usar para hacer fotosíntesis. Recuerden que este es el carbono que va a fijar para formar esqueletos carbonatos o azúcares. Entonces, el costo de poder hacer la fotosíntesis es tener que transportar mucha agua al exterior. Y entonces la evaporación de esta película de agua que está así, cuando se va perdiendo hacia la atmósfera, eso genera un gradiente de presión. Es como si el viento, la humedad externa de la hoja, estuviera succionando el agua. Sí, es el mismo efecto que ustedes pueden generar si jalan de un popote. ¿Sí? Ustedes están aplicando una fuerza para subir el agua. Entonces, la fuerza física que hace que el agua suba o que se jale es la evaporación, ¿sí? Y eso es muy interesante. Antes empezaba siempre esta clase diciéndoles que era una cosa impresionante, que subir agua de la raíz de una planta hasta las hojas, bueno, en un jitomate o en un pasto, pues no es muy impresionante, ¿no? Pero piensen en los árboles de 1, 2, 5, 10, 20, 40 metros,
Subir agua hasta las hojas es gratis. Es decir, no se usan moléculas de ATP, no se gasta energía de la planta en subir el agua, porque sube por una diferencia de presión entre la presión que hay, la presión parcial que hay de agua o la concentración de agua que hay en las raíces va aumentando, es cada vez más negativa esta presión a las hojas. ¿Y cómo se genera ese gradiente? Pues así. Lo que les estoy diciendo es que esta agua se pierde por aquí y eso hace una presión negativa de succión que transmite la fuerza de que se transmite a lo largo de la planta. Y entonces aquí hay otro concepto que ahora vamos a estudiar que les encargué en la clase pasada que revisaran y les puse en la página del libro de la clase una página en español donde les explicaban este concepto tan importante que es el potencial hídrico. El potencial hídrico, como deberían haber leído, es una medida que tenemos para cuantificar la disponibilidad de agua en un ambiente, ya sea el suelo, la célula, el órgano completo, etc. Y entonces, como ven, aquí hay un gradiente. El agua, mientras más negativo es el potencial, tiende a ir a ese lugar. Entonces aquí tenemos un potencial en la raíz de menos 1 megapascales. O sea, varía de menos 0.1 a menos 0.5, este es más negativo. Y conforme va subiendo por las hojas, la presión esta va cambiando, se va haciendo cada vez más grande. Las hojas, dependiendo de la planta, dependiendo del ambiente, puede ir entre menos 1 y menos 4, ¿ven? Ya estamos un orden de magnitud por arriba de la que había en las raíces. Y en el aire, la presión el potencial hídrico o la concentración de agua, digamos, en estas condiciones, que son 22 grados centígrados y 50% de humedad en el ambiente relativa, eso quiere decir HR, es de menos 100 megapascales. Entonces, aquí hay un gradiente. Entonces, el agua se va a mover en favor de ese gradiente. El agua tiende a moverse hacia el potencial hídrico más negativo. Entonces, ¿qué es eso del potencial hídrico? Es el contenido, como les digo, hay diferentes maneras de expresarlo, es el potencial de agua también se llama. Y se designa siempre como CW de agua en inglés, water, ¿sí? Es una medida del potencial químico del agua. Lo que mide es cuánta agua o qué concentración de agua hay en un ambiente. Y entonces la manera de explicarlo, digamos, en condiciones ideales en el laboratorio, un vasito de agua pura, cuando digo agua pura es ultra pura, no las que usamos para beber, que sí tienen sales, sino el agua destilada, que es solo H2O, pues tiene un potencial hídrico de 0. El potencial hídrico está dado por la suma de varias potenciales, que es el potencial de presión. En realidad son más. Aquí están los 3 potenciales, el de presión, el de gravedad y el de solutos. Hay otros. Si ustedes en esa página que les di, les mencionan los otros. Y si buscan, por ejemplo, si a alguno de ustedes le interesara después trabajar en fisiología de árboles, porque eso es muy interesante, por ejemplo, para reforestar o para ayudar a mantener poblaciones de árboles de interés económico o de interés ecológico, pues es muy importante saber cómo funciona. Y ahí sí que toman en cuenta otras componentes de este potencial. Pero para fines de entender en general la fisiología de casi cualquier planta, nos bastan estas. El potencial de agua o el potencial hídrico está dado por la suma del potencial de presión, el potencial de gravedad y el potencial de solutos. Como ven aquí, no se toma en cuenta el potencial de gravedad, porque no varía mucho en un vaso de precipitados, no cambia nada, es la presión que hay. Y en una planta tampoco, es bastante tan insignificante que se elimina de la mayoría de las ecuaciones. Esta es otra historia si estamos hablando de una secuoya o de un pino, pero entonces nosotros lo vamos a dejar afuera porque vamos a hablar de plantas en general, plantas jóvenes, etcétera, donde el potencial de gravedad no va a ser un factor que cambie significativamente el resultado final, que es la concentración de agua. Y el más importante para muchas cosas, para entender un montón de cosas que ocurren en la fisiología de las plantas, es el potencial de solutos. Y este está dado por la cantidad de solutos
que haya adentro y afuera del sistema. En este caso, pues el potencial hídrico del agua pura es 0, porque no tenemos diferencia de soluto, no hay ningún soluto, por lo tanto no está contribuyendo. Y tampoco tenemos potencial de presión. Aquí no hay nada que esté ejerciendo una presión negativa o positiva sobre nuestro vasito de agua. ¿Qué pasa cuando se le pone 0.1 molar de sacarosa? Ahí estamos agregando un soluto, entonces la presión sigue siendo la misma, pero al agregar un soluto ya estamos cambiando el potencial de solutos. Sí, es el potencial, o sí es. Y entonces, mientras más solutos tenga una solución, o mientras más solutos en variedad o en concentración tenga, pues va a ser cada vez más negativo. ¿Ok? Y entonces aquí vemos cómo la presión, el potencial hídrico de este vasito cambió de 0 a, y aquí tenemos cómo era la suma, pues tenemos 0 más menos 244, entonces tenemos que ahora el potencial hídrico de esta solución es menos 20.24 megapascales. Si esto lo sacamos de un sistema de laboratorio donde el agua no se va a mover porque no se puede salir de aquí, pero ustedes lo han estudiado en ósmosis y les dije que estudiaran otra vez qué era la ósmosis, y eso porque no lo voy a explicar aquí, simplemente vamos a explicar las consecuencias de eso. Entonces, esto lo han abordado, espero, en otras materias, que cómo es importante que haya un equilibrio o no para mantener la vida entre el medio interno y externo de la célula. Entonces, una célula flácida que tiene presión 0, es una célula vegetal, ahí tiene las paredes, que son las que nos interesan. No vamos a hablar de qué pasa en una célula animal. Las paredes celulares, dijimos desde el principio de la clase que tenían varias funciones, y una de ellas era evitar que las células se puedan romper por exceso de entrada de agua, por movimientos de agua. Y esto se los puedo mostrar aquí. Una célula flácida, esta podría estar, es el caso en plantas cuando se les olvida regarlas unos días, ¿cómo se dan cuenta que están marchitas? Porque las hojitas se empiezan a ver como tristes, como que se van, en lugar de estar erguidas, se están doblando cada vez más hacia abajo. Eso es porque sus células están perdiendo presión y ahorita deberían, después de esta clase, poder entender cómo ocurre ese proceso. Entonces, una célula flácida tiene una presión un potencial de presión de 0, porque la membrana no está pegando contra la pared y eso normalmente genera una presión y es lo que permite que los órganos sean rígidos cuando las células están turgentes. Si esta célula, desde luego en el citoplasma, y ya lo saben, y en la vacuola hay un montón de solutos, ¿ok? Cosas. O sea, la célula está llena de sales, proteínas, aminoácidos, y todo eso es un soluto. Y entonces todo eso contribuye a que haya un potencial de solutos que en este caso es de menos 0.73 megapascales. Entonces la suma de eso nos da un potencial hídrico de esto, ¿ok? Cuando esa célula la metemos a esta solución que ya tiene cuya potencial de solutos conocemos, las cosas van a cambiar. ¿Y qué pasa? Este es de menos 0.73 y el vasito de agua tiene menos 0.24. Y dijimos que el agua tiende a moverse en favor del gradiente. Entonces el agua se va a ir siempre al sitio donde haya un potencial hídrico más negativo. Entonces, en este caso, la célula estaba flácida, la metemos aquí y por ósmosis, el agua va a entrar a que tiene un potencial de solutos más negativo. ¿Okay? ¿Y esto cuál es la intención? Pues eso es físico-química 1, equilibrar la diferencia de solutos que hay. Si no existiera la pared celular, entraría tanta agua que rompería la célula, ¿sí? Para tratar de equilibrar y que no haya la diferencia que hay entre los potenciales, ¿ok? Eso ocurrió con la célula flácida. Y entonces cuando ya estuvo aquí y el agua empezó a entrar, que es la dirección que les indican las flechitas, la célula se hincha. Y entonces esta célula hinchada ya empieza a tener un potencial de presión que podemos calcular si despejamos, porque ahora ya conocemos las otras dos. Y ahora sabemos que hay un potencial de presión que además es positivo, ¿sí? La membrana de la célula está ejerciendo una presión de 0.48 megapascales sobre la pared celular. Y eso es lo que nos permite entender por qué
desde el principio cuando describíamos a las células y que el parénquima básicamente estaba lleno de agua y porque tiene que estar bien hidratado, porque una célula bien hidratada le da mayor fortaleza física a la planta y la explicación es esta, una de las explicaciones. Otra es los componentes de la pared celular, etcétera, que ustedes ya estudiaron en el tema anterior. Pero el agua se puede mover hacia dentro de la célula o salirse hacia afuera de la célula dependiendo del contexto en el que esté. Y entonces lo que hicimos aquí es ahora agarrar esta célula que ya estaba muy contenta, toda llena de agua, cuando está turgente, que ya tiene una presión positiva contra las paredes celulares, meterla en una solución ahora que es 0.3 molar de sacarosa. ¿Sí? Entonces, una solución de 0.3 molar de sacarosas también tiene una presión, un potencial de presión cero, pero tiene un potencial de solutos sí, claro, es de 0.73, ¿sí? El de 0.1 era de 0.24, aumentó dos veces más, ¿no? 3 veces más, perdón. Y ahora, aquí otra vez hay una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el medio en el que está, pero ahora es al revés. El potencial hídrico más negativo está en la solución y entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua que estaba dentro de esta célula se va a salir, ¿sí? Para tratar de equilibrar. Esto es físico-química otra vez. Y las células no son inmunes a las leyes de la física y la química. Así que después de que se equilibra, ahora tenemos que se salió tanta agua que nuestra célula ahora quedó pues el citoplasma encogido. A esto no lo puse allí, pero a este fenómeno se le llama plasmólisis. Si es muy grave, las paredes celulares pueden separarse completamente de la pared, porque acuérdense que hay interacciones entre la membrana y la pared celular. Se puede achicar tanto, digamos, el protoplasto que hay en el interior de la célula que puede morir, puede llegar a ser irreversible. Digamos que eso pasaría en las plantas que se están secando, pero experimentalmente lo pueden ver si hacen esta travesura, de poner una célula vegetal, por ejemplo, un musguito o algo así, en una solución alta en sacarosa. Al cabo del tiempo van a ver cómo se encogen las células. Si no lo sacan pronto y lo ponen en un agua, diluyen esta solución, a la planta se les va a morir porque seguirá perdiendo agua. Aquí sí no hay un límite a la salida del agua. El límite es cuánta agua tiene la célula. Entonces vas a seguir sacando agua hasta que logre equilibrar al medio o se muera. ¿Sí? Bueno, entonces esto es el potencial hídrico. Y estas relaciones son muy importantes porque las consecuencias de esto explican fenómenos como el de la agutación que preguntaba Génesis, que preguntaban sobre la plantita que tiene, que se le sale el agua por las puntas de las hojas. Ahorita vamos a ver. También explica, por ejemplo, el mecanismo de movimiento de los estomas. También explica por un fenómeno así de intercambio de iones o de entrada y salida de agua, respondiendo al cambio en el potencial de solutos entre la célula y su medio. Se explica que ¿se acuerdan de las hojitas de las atrapamoscas que se cierran? Bueno, el mecanismo de cierre tiene que ver con esto. O de las mimosas púdicas, que son estas hojitas que uno las toca y se cierran. El mecanismo que hace que se cierren al final tiene que ver con el intercambio de agua entre las células que componen los sistemas. Ok, bien. Siguiente. Y la consecuencia más importante de eso es explicar cómo le hace el agua para entrar por las raíces y llegar hasta las hojas. Bueno, entonces una vez que vimos cuál es el potencial hídrico lo explicamos porque decíamos que hay un gradiente de potencial hídrico entre la parte aérea de la planta y las raíces. Y entonces el agua, como el de la parte aérea de la planta es bastante más negativo que el que hay en el suelo, el agua que se toma del suelo llega hasta la parte aérea. Entonces ahora vamos a estudiar cada uno de los momentos de este viaje desde el suelo hasta que ocurre la transpiración y el agua regresa al medio ambiente en forma de vapor. Entonces el potencial hídrico del suelo bien irrigado es mayor que el potencial hídrico de la raíz. Es decir, cuando digo mayor me refiero a un
más negativo, perdón, más positivo o menos negativo. Si eso cambia, las relaciones hidrostáticas también. Entonces, el contenido de agua y su movimiento en el suelo en la planta depende del tipo del suelo. Por ejemplo, los suelos son diferentes, si ustedes lo saben, no es lo mismo en la arena. Si ustedes tienen alguna planta que tiene un suelo muy arenoso, y por arenoso me refiero a que las partículas del suelo son muy grandes, pues el agua se filtra y se sale de la maceta más rápido que si le ponen una tierra que sea, esa tierra negra que venden luego en los víveres, en los viveros para el pasto y tal, que le dicen tierra negra. Las partículas del suelo son muy chiquitas y eso hace que se retenga más el agua en el suelo, ¿sí? Me parece que eso lo volvemos a estudiar en algún punto del curso, no estoy segura, pero bueno, tienen que recordar, eso sí está en el libro, en el Raven, sí hasta creo que hay una figura de la diferencia entre el tamaño de una partícula de arena con una partícula de limo, que se llama esta tierra muy finita. Y entonces eso, las características del suelo tienen una influencia sobre el potencial hídrico del suelo y como acabamos de estudiar, el potencial hídrico del suelo es importante para permitir que el agua suba. Y aquí tenemos, en el suelo hay agua, diferentes que cambia esto es una clasificación artificial que usan los científicos para estudiar esto. Y entonces, esta agua se clasifica en maneras distintas de acuerdo a su disponibilidad o a su utilidad para las plantas. El agua que le llaman gravitacional es esa agua que se va por gravedad. Cuando ustedes llenan una maceta, si la saturan, pues tienen que poner un platito abajo para que salga el agua y no se manche el suelo, ¿no? Si el suelo tiene partículas el suelo está formado por partículas muy grandes, muy arenoso, el agua se va a salir muy rápido. Esa es agua gravitacional. Esa agua no la va a aprovechar la planta porque se filtra muy rápido y digamos que no le da tiempo a la planta de meterla. La velocidad a la que se vaya filtrando pues va a depender de la composición del suelo, si las partículas son más grandes o más chicas, etc. ¿Sí? Luego está el agua capilar, que es la que verdaderamente nos interesa para esta cosa, que es el agua que permanece retenida por las partículas del suelo, la que no se va por gravedad. Es esta que estamos viendo en la figurita, esta agua que se queda pegada a las partículas del suelo y que, bueno, muchas veces si está bien aireado el suelo y no son partículas de suelo muy chiquititas, hay hasta cámaras de aire, ¿sí? Esta agua es la que se puede aprovechar la que la planta puede usar para meterla a su sistema radical. Esto lo puse porque son un par de conceptos que son muy importantes cuando uno estudia en las relaciones de las plantas, del suelo, el agua y la planta, que es la capacidad de campo. Y es la cantidad de agua que queda en el suelo cuando ya toda la capa, el agua gravitacional se fue. El ejemplo de la maceta otra vez, ustedes riegan, saturan su maceta de agua, pero tiene hoyitos, entonces por ahí se sale todo el agua. Cuando ya no sale más agua, toda el agua que se quedó es agua capilar y a eso se le llama capacidad de campo. Si cuánta agua capilar haya es la capacidad de campo, ¿sí? Que va disminuyendo conforme va avanzando el día o también dependiendo de cuántas plantas tengan en ese suelo, porque esa agua es la que está disponible y se sube. Y entonces se consume hasta un punto de marchitamiento permanente. Esto tiene que ver con cómo reacciona la planta hacia el agua. Entonces, piénsenlo así. Esta agua que está aquí, la planta la está absorbiendo porque su potencial hídrico es más negativo que el que hay en el suelo. Y entonces el agua entra. ¿Sí? Y esta agua que entra, por los mecanismos que ya explicamos, va a subir hasta las hojas y se va a evaporar. Y entonces esto sigue manteniendo el potencial y entonces más agua se va a ir tomando. Hasta cuando ya no haya, ¿verdad? Porque esta planta está consumiendo el agua. Entonces cada vez va a haber, la película de agua esta va a ser menos gruesa hasta que eventualmente se acabe. ¿Sí? Entonces el punto de marchitamiento permanente es el grado de humedad mínima que la planta ya no puede absorber. O sea, cuando ya se está acabando toda esta agua, también piénselo, el suelo está lleno de iones, en el suelo hay materia orgánica, etcétera, que funciona como soluto. Y entonces el suelo también tiene un potencial hídrico que cambia de acuerdo a la cantidad de agua que hay en él y la cantidad de solventes, los de solutos que hay en él. Entonces también tiene un potencial de solvente.
Y entonces va a llegar un momento en que digamos que se van a estar peleando el suelo y el agua, la retención de esa, perdón, el suelo y la planta, la retención de esa agua. Bien. Cuando la planta ya no puede absorber más porque ya se la secó toda y el suelo la retiene, llega a ese punto de marchitamiento permanente y los fisiólogos lo reconocen porque es el punto en el cual, si ustedes riegan, ya la planta está más allá del bien y del mal y ya no se recupera, ¿sí? Se pueden ver porque hay signos de marchitamiento. Y esos signos de marchitamiento, como es que las hojas están caídas, etcétera, no remiten o no se eliminan cuando le ponen al suelo. Entonces, este punto de marchitamiento pues va a variar mucho dependiendo de la planta en la que esté, pero en la mayoría de las plantas, por mayoría de las plantas se refieren casi siempre a la mayoría de las plantas que crecen en las zonas, ¿cómo se podría decir? Que no son extremas, ni que son muy secas y muy calientes, ni que son muy frías y poco húmedas también, ¿sí? Entonces, la mayoría de las plantas que tienen en su casa, digamos, mesófitas se llaman, no me podía acordar. Las mesófitas son las plantas que viven en ambientes que no son extremos, ¿sí? Entonces, para la mayoría de esas plantas, el punto de marchitamiento es de menos 1.6 megapascales, ¿sí? Cuando en el suelo el potencial hídrico es de 1.6 o mayor, es decir, o menor, más negativo, ya, la mayoría de las plantas no van a poder seguir absorbiendo agua porque ya es demasiado negativo para que la planta pueda establecer algún mecanismo para tomar el agua. Y entonces ya, una vez que pasa, en el interior de la planta pasan tantas cosas mal por falta de agua que ya después no importa si ustedes riegan la planta, ya no se puede recuperar y muere. Bueno, ¿cómo entra? Bueno, entonces una vez superados los, ay, perdón. Ay, que no. Aquí sí tenemos un suelo bien irrigado y todavía no empieza a haber sequía que haga que la planta sufra. Pues, ¿qué pasa con el agua? Pues el agua entra, como ya habíamos dicho, por los pelos de la raíz. Y dijimos que la razón de que una raíz tenga tantos pelos es porque aumenta el área por donde puede entrar el agua. Y hay dos vías en general. En algunos libros de texto, creo que en el de ustedes dice que son 3 vías, porque en esta transcelular o simplástica se consideran 2. Una es la transcelular y otra sería la simplástica. Si se acuerdan que es el simplasto, lo han podido entender muy bien. Aquí están las bolitas, son moléculas de agua que entran por difusión. Aquí no hay, digamos, compuertas o ¿cómo se llaman? Poros o proteínas de membrana que permitan la entrada de agua. El agua pasa simplemente por difusión simple, porque claro que hay más solutos que afuera, ¿no? Y entonces el agua por ósmosis va a atravesar la pared celular, que en este caso es una pared celular muy simple. ¿Se acuerdan? La pared celular primaria es muy rica en celulosa, hemicelulosa, pectinas y tal, y es toda muy hidrofílica. Entonces el agua pasa fácilmente al interior de la célula y luego viaja a lo largo de toda la raíz de célula a célula por 2 vías. Por el simplasto, es decir, de un citoplasma al que sigue y así sucesivamente, y también de una membrana a la otra. Es una vía más larga, pero se ha comprobado que sí existe, que en lugar de atravesar por el simplasto, el agua sale de la membrana, atraviesa la pared y vuelve a entrar a la siguiente célula por la membrana y así. Entonces, por eso son 2 vías. La transcelular, que es esa que acabo de describir, de que el agua sale de una célula, atraviesa la membrana, la pared, luego la pared de la que sigue la membrana, o la simplástica, una vez que ya entra en el primer citoplasma, ya viaja todo el tiempo a través del simplasto a lo largo de la raíz. Esta es esta vía, la vía simplástica. Aquí está más bonito dibujado porque les dibujaron incluso los plasmodesmos por donde viaja el agua. La otra vía es la que les contaba yo, que iría en lugar de pasar por los plasmodesmos, pues se saldría por aquí el agua y entra esta célula y luego se puede salir por acá. ¿No? También existe. Y la otra vía, que es esta, la vía intercelular o apoplástica. Si se acuerdan de que es el apoplasto, ya lo entendieron. El agua también, como la pared primaria es muy hidrofílica, pues entra a las paredes y se va sin entrar a las células. Viaja a través de las paredes celulares, como está dibujado aquí. Si se ven, no entra a las células, viaja por todo el córtex de la raíz hasta que llega a la
endodermis que se caracteriza por esta estructura que ya habíamos estudiado, que es la banda de Caspari. ¿La recuerdan? La banda de Caspari es la acumulación de suberina y lignina en estas paredes de la célula para obligar a que toda el agua tenga que pasar por el citoplasma. Si ven la vía apoplástica, pues va por el apoplasto todo el tiempo el agua hasta que llega aquí. ¿Por qué ella no puede ir por el apoplasto? Pues porque se encuentra con una barrera hidrofóbica que impide el paso a través de las paredes celulares y entonces el agua se ve obligada a entrar a la célula previa a esta para poder penetrar al endodermis y del endodermis al cilindro vascular, ¿sí? ¿Se acuerdan? La endodermis es la última capa después la primera, desde afuera para adentro es la primera capa de células después del córtex. Y por debajo de ella está el periciclo, que decíamos que era como la frontera del cilindro central, y luego ya tenemos los tejidos musculares. Entonces, el viaje del agua empieza así. Aquí les dejé este dato porque dijimos que la parte más importante para la absorción de agua son los pelos de la raíz. Y los pelos de la raíz son tan importantes porque necesitan, es por donde entran el agua. Y entonces, mientras más pelos, pues más agua, más área por donde pueden entrar. Entonces, aquí hay algunos ejemplos: un pino, un otro árbol, que no sé qué sea, y este es un cereal, ray, ¿cómo se llama en español? Que es el centeno. Fíjense, este tiene 2.500 pelitos por centímetro cuadrado, este 520 y este 217. ¿Por qué será que el pino necesita menos agua? Probablemente evapore menos agua, pero también tiene más raíz. O sea, su sistema de raíz es mucho más grande, tiene muchas más raíces por metro cuadrado que el centeno, de manera tal que pues en las raíces tiene que tener muchísimos pelos para poder hacer más eficiente la entrada del agua. Adrián, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sobre estos dos mecanismos, no me quedó como muy claro si estos son como procesos inherentes a la naturaleza química de las células, de las raíces y las demás estructuras, o si es como un mecanismo biológico especializado y que las plantas llevan a cabo ambas vías o algunas no ambas o no sé. No estoy segura de que entiendo tu pregunta, pero lo de si es inherente o no. No, todas las plantas tienen esas dos maneras de ingresar el agua, ¿sí? Porque todas las plantas tienen en las raíces pelos y tienen apoplasto y simplasto. Entonces, todas las raíces, y además todas las plantas en sus raíces tienen la endodermis. Entonces, no entendí bien el sentido de tu pregunta, pero es un mecanismo natural que tienen todas las plantas que tienen raíces para ingresar el agua. Toda el agua que entra a cualquier raíz, incluso a los rizoides, ¿se acuerdan? Los rizoides de las plantas no vasculares, entran así. El agua se difunde por difusión simple y entra por ósmosis a las células, cuando entra por las células, y se difunde a lo largo del apoplasto de manera natural. No hay una inversión de energía por parte de la planta para lograr esto, ¿sí? El mecanismo detrás del movimiento del agua es diferencia de presiones o de potencial hídrico no solo entre el suelo y la planta, sino dentro de la misma planta hay una diferencia de potencial hídrico entre el cilindro central y los pelos, que hace que el agua vaya por difusión hacia el cilindro central. No sé si te contesté. Sí, o sea, más o menos. Porque, ¿cómo decirlo? Estaba pensando si hay como una manera de cuantificar la cantidad, la concentración de agua, de cuánto entró y cuánto llegó hasta donde tenía que llegar. Si nada más va recorriendo a través de las células o cuando va atravesándolas, ¿no? Y entonces estaba pensando si hay como una razón ahí biológica aparte de eso, ¿no? El hecho de que pueda hacer ambas cosas. A lo mejor, o sea, yo pensaría que la vía intercelular podría llegar a ser
a lo mejor más eficiente en la cantidad de concentración de moléculas de agua que lleguen, pero que es necesario que también atraviese las células y también es una manera como de llevar cierto grado de agua a las células mismas, ¿no? A que están formando el córtex. Sí hay manera de medirlo. Yo no conozco los detalles porque esto lo sabemos justo porque se han medido. Una manera es marcar el agua con radioactividad, por ejemplo, y seguirla y entonces encontrar las trazas. Esa es la que se me ocurre y a lo mejor la leí en algún lado. Pero sí existen diferentes experimentos que han logrado demostrar que el agua entra por estas vías. Es decir, se puede mover a través de las paredes y a través de los citoplasmas, por las dos vías, pasando por el simplasto o atravesando las membranas. Funcionan las tres porque es, digamos que la única manera de que, de que se pueda solventar la demanda de agua de la planta. Si funcionara solo una de las vías, sería poco eficiente y entonces no entraría la cantidad de agua que la planta demanda. ¿Y por qué la demanda? Pues porque tiene parte aérea donde está haciendo fotosíntesis. Entonces operan todas. Tienen ventajas y desventajas. Yo la verdad no conozco las desventajas de la vía apoplástica. La más lenta, digamos, que sí experimentalmente se han hecho los cálculos teóricos de la velocidad que tendría el flujo de agua si solo fuera por membranas, y los cálculos indican que es tan lento que no serviría para mantener hidratada a la planta. Entonces también se sabe que debe haber otras maneras. Por ejemplo, la apoplástica, que es más rápida porque no hay ninguna barrera. Y la otra cosa que te puedo decir sobre el tema es que en la vía transcelular, que es la que atraviesa las membranas, que no se va por el simplasto, en las membranas de las células hay unas proteínas que se llaman acuaporinas y se llaman así justo porque pueden regular el flujo de agua, ¿sí? Entonces, son muy complejas porque cuando se descubrieron se pensaba que eran básicamente como unos poros, pero luego la investigación sobre la función de las acuaporinas ha avanzado muchísimo y ahora se sabe que el tamaño de los poros que forman las acuaporinas en las membranas regula cuánta agua pasa y es tan fino que lo que hacen las acuaporinas, algunas de ellas, es que pasa una molécula de agua por vez. O sea, la luz del poro, digamos, es tan chiquita que pasa el agua muy ordenadita, una molécula por vez. Pero también se pueden hacer más anchos o más delgaditos porque no solo pasan agua, pasan otras moléculas y además son proteínas muy dinámicas. Es decir, los genes que las codifican se prenden por diferentes señales ambientales, etc. Entonces, se sabe que existen, se sabe que facilitan la vía transcelular y hacen más eficiente la entrada de agua, aunque la pueden hacer lenta cuando la planta lo necesita. Y esto entonces ya no lo había mencionado antes porque es irnos más a detalles, que en este momento para fines de la clase no creo que fuera necesario. Ya lo mencioné y entonces ahora saben que existen las acuaporinas. Me salió un letrerito de que mi internet es inestable. ¿Me están oyendo bien? Lo último que Se dijo cortó un sobre la poco. vía Se cortó, transcelular, ajá. eso ya no lo escuchamos. Ajá, Pero sí sí, me esa parte oyeron lo de las acuaporinas. Sí, Ok, sí fue bueno, entonces el nada último más enunciado. quería decir, ¿sí? Sí, solo faltó el último enunciado. Que no lo había mencionado antes porque me parecía que era demasiada información, pero bueno, ya la tienen ahora. No me acuerdo en este momento si en el texto yo creo que sí habla de las acuaporinas. En fin, creo que alguien más tenía una pregunta hace rato, pero ya se me olvidó quién. Le habían levantado la mano. ¿No? ¿Ya no? ¿Ya se resolvió la duda? Ok, bueno, era entonces, yo, perdón. Me confundí un poco, ajá, pero ambas, digo, las plantas pueden hacer ambos. Ajá. Pero tienen preferencia si alguno igual era lo que le estaba explicando a Adrián, pero ya no entendí. no. O a las Es dos. decir, a lo mejor sí existe esa preferencia por alguno. No se conoce, o yo por lo menos no la conozco, no
todo lo que he leído sobre este tema, no he encontrado nunca que haya ejemplos de plantas que usan preferentemente la vía transcelular o sin plástica. Las usan todas porque, como les decía en la explicación que daba, es, digamos que la única manera, usarlas todas es la manera que explicaría o que permite entender, permite explicar que el flujo de agua es continuo y mantiene las demandas de las plantas. Entonces, todas las plantas usan todas las tres vías, que serían la transcelular, la simplástica y la apoplástica. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Bien, de nada. Ok, esto es lo que nos preguntaban hacer. La presión de raíz. Ese fenómeno. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo, Sí. antes de continuar, hace rato había mencionado que podía marcarse el agua o algo así para saber cómo iban, corriendo por la planta, ¿no? Uh-huh. ¿Se puede usar agua deuterada para eso? Es agua marcada ay, radioactiva, dices tú. Ajá, Sí. Ya no. Yo no sé, o sea, de esto, como no me dedico a transporte de agua, no sé, pero me imagino que ya hay técnicas un poco menos violentas para estudiar el agua, porque de hecho más adelante vamos a ver cómo, en el libro de texto, en los libros de textos, esa es la cosa, que te dan mucha información, pero luego los detalles técnicos no. Les cuentan, por ejemplo, que sí se han hecho estudios y se ha seguido el agua, me imagino que con una estrategia así como marcar radioactivamente el agua o así, para, entonces se ha entendido que muy pocas moléculas, ya las moléculas individuales de agua que entran por la raíz son las que se liberan como forma de vapor en las hojas en un mismo día. Porque esa agua, imagínense lo que pasa con toda esa agua. Ahorita dijimos que toda se va al gilema. Vimos la ruta hacia el gilema, pero evidentemente no toda se va al gilema, porque algo se tiene que quedar en estas células, ¿cierto? Pero estas células quieren seguir turgentes. Si piensan en el desarrollo de la raíz, las células meristemáticas que están, bueno, las células después de que salieron del área de división tienen que elongarse y si se acuerdan, dijimos que mucho de la elongación para llenar ese volumen es vacuolas y esas vacuolas están llenas de agua. Entonces, mucha de esta agua que entra por este pelo pues probablemente se quede en el córtex de la raíz. Y entonces no va a llegar, o sea, solo algunas moléculas van a llegar hasta el gilema. Y luego tienen que subir por toda la planta y seguir hidratando al resto de las células de la planta, todas las células de la planta. Y ya lo vamos a ver cómo es el mecanismo de descarga de agua en las células y en el gilema y luego de carga de azúcares en el floema y todo eso está disuelto en agua. Entonces las moléculas de agua una vez que entran en la planta, pues tienen muchos destinos, quedarse en las células, en las células de la raíz, subir a las células de las hojas o a los meristemos o ir hasta o quedarse en los tallos o ir hasta las hojas y evaporarse. ¿Sí? Entonces, sí hay técnicas para seguir en las moléculas de agua, porque ahora sabemos que es un porcentaje muy chiquitito el que entró y en un mismo día llega hasta la hoja y se evapora. Eventualmente hay un recambio total del agua, pero ese sí, yo no tengo información de que se haya calculado cuánto tiempo se puede tardar una sola molécula de agua en llegar eventualmente hasta evaporarse, o si hay células, moléculas de agua que nunca salen en forma de vapor, porque siempre se quedan en algún lugar de la planta que están circulando constantemente. No sé si contesté bien, o sea, si quedó clara esta respuesta. Bueno, gracias. sí, de nada. La presión de raíz y mutación. Entonces, me voy a regresar un poquito porque no lo vi. Regresar. Aquí. Entonces acabo de decir que el agua se puede quedar aquí o puede llegar hasta el gilema. ¿Cuál sería el mecanismo para hacer que llegue hasta el gilema? Pues tiene que haber una presión, un potencial hídrico más negativo en el gilema que en el córtex, ¿sí? ¿Cómo ocurre? Pues normalmente
cerca del xilema se acumulan solutos, o no, en las células del xilema no, porque acuérdense que no tienen citoplasma, pero en las células acompañantes del xilema, en las parénquimas del xilema se acumulan solutos, azúcares, iones, etc. Y eso hace que el potencial de solutos baje y por lo tanto el potencial hídrico se haga cada vez más negativo, y ese sería el motor que hace, o la fuerza que hace que el agua llegue hasta el xilema. ¿Ok? Ese mecanismo de que aquí hay más solutos, digamos, en general, la concentración de solutos es mayor en el cilindro vascular que en el córtex, hace que el agua, alguna del agua, entre hasta acá, ¿sí? Y ese mecanismo, digamos que no se apaga. Y entonces está activo también en la noche. Y lo que habíamos dicho ahí es que la razón de todo esto es la evaporación de agua en las hojas. Y entonces, en la noche, cuando la transpiración es poca, ¿por qué hay poca transpiración? Pues porque en la noche ya no hay luz del sol y entonces la temperatura baja, los factores que hacen que el agua se evapore de las hojas ya no están o son mucho menos intensos. No hay luz y entonces la temperatura baja. Normalmente las temperaturas en la noche son más bajas y además no hay fotosíntesis. Y entonces no hay tanta necesidad de intercambiar gases porque no está entrando CO2 y mecanismo de la fotosíntesis, el aparato fotosintético está apagado por falta de energía, ¿no? Entonces, cuando la transpiración se reduce por todos estos fenómenos que acabo de explicar y el suelo está bien irrigado, o sea, nunca van a ver esas gotitas que se llaman gutación en un cactus, porque no pasa, ¿no? Ahí nunca hay tanta agua como para que se pueda almacenar y guardar en la raíz. Bueno, entonces, como la transpiración es poca, pero sigue habiendo una concentración alta, no voy a decir alta, una mayor concentración de solutos en el xilema que en el córtex, el agua sigue entrando al xilema. Entonces entra tanta agua que empieza a generar una presión hacia arriba. Este es un experimento que se hizo, este es el esquema del experimento donde se tomó una raíz y se cortó, y aquí se le injertó, digamos, una columna que lleva agua y mercurio. Y entonces lo que se midió, esto es para poder medir la presión real que puede generar esta entrada de agua pasiva hacia el xilema, que funciona gracias a la acumulación de solutos en el xilema, ¿sí? Y entonces se le llama presión de raíz justamente por eso, porque se puede medir su intensidad. Y entonces esta agua entra en el xilema y sube. ¿Cuánto va a subir? Pues va a depender de cuánta haya agua, de qué tipo de planta haya, de cuántos solutos tenga en el xilema, etc. Pero la consecuencia es esto, que es lo que nos preguntaba Génesis. Lo que ella ve en su plantita, y aquí tienen una foto de cómo están las puntitas, no es el rocío, la gente lo confunde con el rocío. Rocío es condensación de vapor de agua de la atmósfera en la superficie de las hojas. ¿Sí? Esa es otra historia. Esto no es rocío, porque esta es agua que se empujó por este fenómeno de presión hacia las hojas y entonces no le queda más remedio que salirse. Y entonces aquí tendríamos que pensar otra vez en una de las imágenes de la clase pasada cuando nos explicaba cómo las venitas del xilema y el floema están distribuidos en toda la planta, salen en la punta en estas estructuras que se llaman hidátodos. Génesis, ¿qué tienes que decirnos? Ah, ya, sí, es lo que le iba a preguntar, porque por ejemplo ahí se ve que también está hacia abajo y por ejemplo en mi planta nada más sale la gotita del ápice. Eso va a depender de la estructura del sistema de venas en tu planta, ¿sí? Ah, Aquí ok. además hay mucha agua. O sea, seguramente la gotita, bueno, no lo sé, pero me imagino que la gotita no es ni siempre del mismo volumen y tal, porque va a depender mucho de qué tan bien regada tengas a tu planta. Y supongo que si está en interior, las condiciones de humedad y tal son bastante estables. Bueno, entonces esta es una demostración de la presión de raíz, que es un experimento, y esta es una demostración sin experimento, simplemente observando a la hojita. Entonces el fenómeno se llama gutación y ven cómo aquí nos dice que las gotitas son forzadas a salir, y aquí les puse, esta está en su libro, las dos. Esta es la estructura de cómo está la hoja. Aquí tiene la cutícula, este es el parénquima clorofiliano,
Y estas son las venas. Aquí están las traqueidas más chiquititas que son, ¿se acuerdan? En clase dijimos que las traqueidas estaban muy asociadas al parénquima clorofiliano, sobre todo el floema. Y teníamos una capa de células que se llamaban la vena, ay, ¿cómo se llama esto en español? La envoltura de las venas, eso. Bueno, pero básicamente aquí hay parénquima, clorofiliano, y luego tenemos un pequeño espacio aéreo, una cámara de aire, y unas células oclusivas que se parecen mucho a los estomas, pero estas no pueden regular la apertura y el cierre, siempre están abiertos. Y esa es la razón por la cual el agua se sale. Entonces, esta presión de agua que se genera, las raíces siguen jalando agua de afuera, y como no hay transpiración, pues entonces puede generar una presión hacia arriba y entonces el agua la empujan y la empujan tanto que si se figuran, el agua venía aquí, se sale, llena esta camarita y es tanta porque sigue habiendo presión que se sale. Como este poro no se puede cerrar, pues se sale y forma una gotita, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. Ese es el fenómeno de gutación. Ocurre, les digo, depende de la planta, de cuántas gotitas se forman. Ya nos dio Génesis un ejemplo, que en su caso ella solo ve una gotita. Eso quiere decir que hay una sola apertura en cada una de las hojas. Aquí tenemos muchas aperturas de estas, los hidátodos que se llaman. Y va a depender también de la cantidad de agua que hay en el suelo, porque si Génesis deja de regar a su planta varios días, no va a pasar, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que no hay tanta agua como para que esté entrando y desperdiciándose. Desperdiciándose en ese sentido muy, muy antropocéntrico que acabo de decir. Entonces, si alguien pregunta, ¿no es el rocío? No, el rocío es la acumulación o la condensación de vapor de agua en la superficie de las hojas, pero era vapor de agua que estaba en la atmósfera. Y el rocío ocurre solo en ambientes con una humedad relativa muy alta. O sea, eso tú lo ves en la selva o así. En un desierto nunca vas a ver acumulación de rocío y además solo en algunas épocas del año. Ok, bueno, creo que esto es todo lo que tenía que decir de la gutación. Bueno, la teoría esta de la que estamos hablando se llama la de adhesión-cohesión y esto explica cómo. O sea, ahorita, ay, no. Hasta aquí hemos visto cómo entra el agua hacia el xilema y cómo, en este caso, cómo la acumulación de solutos en el xilema puede generar que el agua empiece a subir por el tallo, por la raíz y luego eventualmente el tallo en el xilema, ¿sí? Porque el xilema es el órgano que va, el tejido que va a mover el agua en los tallos. Esta teoría ha tenido, está normalmente aceptada, es la mejor que tenemos para explicar cómo es posible que el agua llegue hasta el tallo, hasta las hojas de las plantas. Esta vale solo en estas condiciones, de noche, etcétera. En cuanto empieza a aumentar la tasa de transpiración, el fenómeno de mutación deja de existir. Y entonces, la presión de raíz sirve para subir agua o llevar agua hacia la parte aérea de la planta solo en plantas pequeñas y solo en circunstancias particulares. Entonces, esa no es la explicación de cómo le hace el agua para poder llegar hasta las hojas de plantas altas en el día, cuando hay mucha evaporación. Y les digo que todavía es una teoría porque está bastante bien fundamentada con un montón de datos experimentales, pero hay también datos experimentales de algunos que sugieren que no sería la única explicación, que deben haber otras maneras de explicar cómo es posible que el agua llegue hasta la parte aérea. Pero vamos, en cualquier libro de texto que ustedes revisen actualizado, se sigue hablando de que la manera en que ocurre es esta. Y se llama la teoría de la cohesión y adhesión. Y eso es muy importante. Yo les dije en la clase anterior que revisaran en bioquímica. Uno estudia, si lo primero que estudias en bioquímica es la estructura del agua, porque es el solvente universal para la vida como la conocemos. ¿Y por qué? Porque pues tiene estas características y una de ellas es la gran cohesión que tienen las moléculas de agua entre ellas. Y eso
esa cohesión tan fuerte que tiene hace difícil romper las columnas de agua. Y eso es una buena explicación. O sea, esa característica del agua le permitiría entonces soportar las presiones a las que está expuesta en una diferencia que vimos que era como de 1000 entre el dibujito. Me voy a regresar para que vean de qué estoy hablando. Aquí dijimos que la presión en la... ¿cómo se llama esto? Que el potencial hídrico en la raíz variaba entre estos niveles, que es 0.1 a media megapascal, ¿ok? Y puede llegar a ser de hasta menos 100 megapascales. Entonces aquí si medimos, pues hay una diferencia de 1000 megapascales entre la flor, entre las hojas y la raíz, entre la punta de la planta y la raíz, o más bien entre la atmósfera, que está, el aire atmosférico que está rodeando a esta hoja, porque la hoja es diferente, si se fijan es de -1. Y entonces esta diferencia de -1 a -4 es muy grande. Y entonces, si lo que estamos diciendo es que aquí se va a formar una columna de agua que atraviesa, que viaja por todo el xilema, cuando se hacen los cálculos de esa presión, esa columna de agua, a qué tensión está sometida, porque acuérdense que la evaporación lo que está haciendo es jalar el agua. Y eso es ejercer una tensión sobre esa columna de agua. Entonces, esas fuerzas de tensión en este gradiente podría ser tan fuerte que las columnas de agua no aguantaran. Pero gracias a la capacidad que tiene el agua de formar estos puentes de hidrógeno tan estables entre el agua, por eso les digo que es la más aceptada. Existen cálculos y miles de datos teóricos apoyados en experimentales que indican que efectivamente se forman columnas de agua que viajan a través del xilema y de los vasos y de las traqueidas, formando columnas de agua continuas que están sometidas a mucha tensión, pero la cohesión que hay entre las moléculas de agua las hace soportar y que no se rompan esas columnas de agua. Y otra cosa que ayuda, por eso se llama de adhesión, cohesión, la teoría, es porque además las moléculas de agua tienen una fuerte cohesión con los componentes de las paredes del xilema, ¿sí? Y entonces esas dos características permitirían formar columnas de agua largas que soportan las tensiones que implica la diferencia de potencial hídrico entre la hoja y la raíz, ¿sí? Este dibujito lo puse porque yo tenía una figurita que lo mostraba, pero ya la perdí, no sé dónde quedó, en qué presentación de qué año quedó, pero el xilema, como ya habíamos estudiado, es complejo y entonces está formado por traqueidas y por elementos del vaso, y habíamos visto que todos tenían punteaduras. Dijimos que los elementos del vaso están, esta es una célula, esta es la que sigue y tal, y entre ellas, entre una y otra, hay perforaciones, que aquí no se ven, pero incluso vimos algunas fotografías del microscopio electrónico. Entonces, esto forma básicamente como un tubo gordo, relativamente, acuérdense que estamos hablando de micras, esto era como de, dependiendo de la planta, pueden ser 200, 300 micras de diámetro, ¿sí? Y en las plantas con flor tiene los elementos del vaso y las traqueidas que están presentes en todas las otras, que son células con un diámetro mucho más chiquito y que tienen punteaduras también. ¿Por qué estoy deteniéndome? Porque el agua no viaja solo en cada una de ellas. También puede pasar de una traqueida a la de al lado y a la de al lado o al elemento del vaso. Y entonces, esto explica también la velocidad de subida del agua, porque el agua no sube en una sola columna. Las moléculas pueden pasar de una a la otra y así subir más fácilmente en esta columna. Bien. Esta figura me gustó mucho, la encontré muchas veces, pero nunca supe. Yo me imagino que es de un libro de texto. Bueno, esta la saqué de una tesis de un estudiante en una universidad española que hace un estudio de la transpiración en ciertas especies de plantas. Pero me gustó mucho porque la modificó y agregó un montón de información que es muy importante y me pareció que podía resumir muy bien todo lo que hemos visto hoy. Entonces tenemos un gradiente de potencial hídrico que se hace cada vez más negativo y aquí tenemos las diferentes componentes de esto. Entonces ya vimos cuáles son las vías de entrada, que tenemos la vía simplástica, la vía apoplástica, como en el xilema están una concentración de solutos mayor que hace que el potencial hídrico sea menor y entonces atrae el agua. Y después tenemos el potencial, el gradiente de potencial hídrico de las hojas que hace
que el agua suba. Y aquí tenemos como las moléculas de agua, gracias a la gran adhesión que tienen, cohesión que tienen entre ellas y con la adhesión que tienen hacia las paredes del xilema, permiten que se formen esas columnas continuas que van desde las raíces, todo el tronco, hasta cada una de las hojas. Y luego, como ya habíamos estudiado anatomía de hoja, podemos entender que están las traqueidas y descargan el agua, pasa el agua también por difusión hacia los espacios intercelulares y aquí se evapora y sale por los estómagos. ¿Sí? Y todo esto fabricado, digamos, o la tensión que hace esto es la evaporación, la tasa de evaporación del agua o la tasa de transpiración. ¿Y cómo se regula la transpiración? Por los estomas, ¿sí? Porque los estomas son el componente importantísimo porque es a través de ellos que se va a salir el vapor de agua y que va a entrar el dióxido de carbono. Entonces, recuerden siempre, la transpiración es muy importante para la sobrevivencia de todos nosotros. La transpiración de las plantas es muy importante para la sobrevivencia de todos nosotros porque es el gasto, el costo que hay que pagar para poder, que las plantas tienen que pagar para hacer que entre el CO2 a las hojas y pueda ocurrir la fotosíntesis. Y entonces la fotosíntesis ocurre de día, que es cuando más calor hace y más agua se evapora, justo porque necesita la luz del sol para ocurrir. Y entonces ahí hay como un compromiso que la evolución resolvió con este mecanismo. ¿Y cómo le hago, ¿no? Para poder mantener un modo de alimentación, que es la autotrofia, que necesita la luz del sol y el CO2 para mantenerme. Entonces el mecanismo es, pues agua, evaporo el agua, hago una superficie grande para evaporación del agua y la entrada del CO2, ¿sí? Bien, esta es la última de hoy. Los estomas y la transpiración. Entonces, los estomas son unas células muy importantes para el funcionamiento de las plantas. De hecho, hay laboratorios enteros, libros enteros, cursos enteros para entender la fisiología de los estomas. Entonces aquí lo vamos a ver muy rápido. Ay, no tengo... se me quedó aquí un pedacito de la parte en inglés. Pero bueno, hace rato les dije que entender el movimiento de agua por ósmosis entre diferentes células que tienen diferentes potenciales hídricos es muy importante para entender el movimiento de los estomas. Y entonces, los estomas pueden estar en dos estados, cerrados o abiertos. Esto es un recordatorio, los estomas están formados por células estomáticas o células guarda y el porito que se abre en el centro se llama ostiolo. Eso a lo mejor no se los había dicho, pero entonces el estoma son las células guardias y el guarda o las células estomáticas y el ostiolo. El ostiolo es el poro que puede estar cerrado cuando las células están flácidas, que no tienen agua, y cuando se llenan de agua y se vuelven turgentes, está abierto. Otra característica de los estomas son células especializadas de la epidermis y son las únicas, en la mayoría de los casos son las únicas células de la epidermis que tienen cloroplastos. Estas bolitas que ven ahí son cloroplastos en los estomas. Bien, ¿cómo pasamos de estar cerrados a estar abiertos? Pues es movimiento de agua por este mismo fenómeno de jugar con el potencial hídrico de estas células con respecto a las que están alrededor, ¿sí? Entonces, para cuando un estoma está cerrado, las células están flácidas. Y entonces tenemos entrada de potasio y de calcio y entrada de agua. No, esto es lo que tiene que pasar para que se llenen. ¿Sí? Entonces, una célula que está flácida lo que necesita es ponerse turgente. Para ponerse turgente necesita que entre agua. Y para que entre agua necesita bajar su potencial hídrico. ¿Y cómo le hace? Pues aumenta su potencial. Es decir, sí, aumenta la cantidad de solutos que tiene en el interior y esto lo hace metiendo activamente potasio y cloro para tener más iones en el interior de la célula y que esto haga que las relaciones de agua con las células vecinas cambien y entonces también tenga que entrar agua porque el potencial de solutos se hizo cada vez más negativo y entonces el potencial hídrico se hizo negativo y eso hace que entre agua. Entonces, si entre agua, la célula se hincha y cuando se hincha, abre el ostiolo, ¿sí? Y entonces aquí ya empieza a ocurrir la fotosíntesis y la transpiración.
Cuando es momento de cerrar el estoma por diferentes factores, pues lo que tiene que ocurrir es lo inverso. Ahora se tienen que sacar iones hacia las células que están alrededor. Esto es una caricatura, no están los estomas ahí flotando en la nada. Aquí hay células vecinas, entonces se exportan los iones a las células vecinas que a su vez los van a guardar en la vacuola, etcétera, y por lo tanto sale el agua y entonces las células se vuelven a poner flácidas y se vuelven a cerrar los estomas. Es bien complejo. Este es uno de los mecanismos. Este es el mecanismo de apertura y cierre. ¿Quién manda? Cuando se abre y cuando se cierra hay un montón de señales externas, ¿sí? La luz, por ejemplo, aquí ponen, esta cosita es luz azul. Entonces hay receptores de luz azul que los vamos a estudiar en el tema 3, que promueven, ya vamos a ver los detalles, este intercambio de iones para hacer que se acumulen los iones y entonces entre agua y se abran los estomas. Y luego, en algún momento se tienen que cerrar. ¿Cuándo se tienen que cerrar? Por ejemplo, de noche. Cuando ya no va a haber fotosíntesis, pues entonces es como medio inútil tener abiertos los estomas porque aunque entrar el CO2 no se puede usar. Y entonces se cierran los estomas. Tampoco hay luz. Entonces el estímulo luminoso que los mantenía abiertos pues desaparece y se cae. También tiene que ver, y eso sí está en su libro, pues ponen una gráfica de la concentración de potasio y la concentración de sacarosa regulan la apertura y cierre del estómago. Hay una hormona que se llama ácido abscísico, que es la primera que se encontró que era una señal química en la planta que hace que los estomas se cierren, ¿sí? El ácido abscísico es abundante cuando hay sequía. Entonces, una razón para cerrar los estomas es que haya poca agua en el suelo. Si hay poca agua en el suelo, tienes que cerrar los estomas para evitar la evaporación, porque ya no hay cómo subir más agua, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a este tema de los estomas y eso vamos a regresar más de una vez en el curso. Lo vamos a ver para fotosíntesis y lo vamos a volver a ver cuando veamos regulación por luz y regulación por ABA, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí está lo que les digo. Cuánta luz hay también tiene que ver con la apertura. Es la temperatura, la cantidad de humedad, las hormonas, concentraciones de CO2 y disponibilidad de agua. Todos esos son factores que regulan que los estomas estén abiertos o cerrados. Y la última cosa es cuántos estomas tiene una planta, porque dependiendo de cuántos estomas tengas, pues la capacidad para absorber CO2, pero también para perder el agua. Entonces ahí pues lo ideal sería tener muchos estomas para meter mucho CO2, pero acuérdense que por ahí donde entra el CO2 se sale el agua. Entonces las plantas tienen mecanismos para regular cuánta agua se evapora. Y estos son de algunos ejemplos de plantas. Las plantas, dependiendo de la especie, bueno, más bien dependiendo de en dónde evolucionaron esas especies, desarrollan los estomas preferentemente en el haz o en el en vez o en los dos. Entonces, por ejemplo, la avena, que no tiene ningún chiste el nombre científico porque es avena sativa, tiene más o menos la misma cantidad de estomas en el haz, en el en vez. Aquí están los que están abajo en el en vez y los que están en el haz, más o menos. El maíz, que estas son poáceas, todas son cereales. Poáceas es la familia del maíz y la avena y todos los pastos y el frijol, no, perdón, el maíz, la avena, el trigo, todos los pastos son de esto. Entonces deben ser bastante parecidos. Pero Nicotiana tabacum, que es el tabaco, tiene mucho más estomas en la parte del en vez que en el haz. La razón para esto es que la parte del en vez está menos expuesta a la luz directa y suele tener más pelitos y esos son factores que evitan la transpiración, que evitan la evaporación excesiva del agua. Entonces conviene más tener los estomas en un lugar donde se va a evaporar menos el agua, porque entonces perdemos menos agua, pero seguimos ganando CO2. Luego tenemos el roble negro, que es uno de los ejemplos donde no tiene estomas en el lado de las, y todos están en el en vez, y también el tilo, que lo hemos usado en otros ejemplos, han visto tilia. Muchas fotos que vimos, algunas de las fotos que vimos del gilema era de este árbol. Es un árbol y también tiene todos los estomas, muchos más que el quercus, el doble por centímetro, no es cierto, por hoja. Todos están en el en vez. Entonces, dependiendo de la planta, la distribución de los estomas. Y eso fue todo para hoy. Pues voy a dejar de grabar la clase. Sí, la estuve grabando, ¿va?